Buenos días chicos, en este vídeo os voy a explicar algunos aspectos relativos a la generación del 98. Para ello me sitúo en las páginas 94, 95 y 96 de vuestro libro y os lo voy a explicar mediante un PowerPoint que vosotros tenéis subido en formato PDF en nuestra aula virtual, en el tema 4, bajo el título de 4.2 La generación del 98. Pues como os dije, he dividido los contenidos del modernismo y generación del 98 para que podáis acceder mejor a ellos, de manera que el archivo, pues si os lo tenéis que descargar, bueno, pues para que no os pese mucho y también para que os sea más fácil a la hora de estudiar. Bien, la generación del 98 está conformada por un grupo de autores que responden a un momento de crisis, al igual que sucede con los autores modernistas. Si bien es cierto que los autores vinculados con esta generación centran sus preocupaciones y por tanto sus obras en la situación española, a diferencia de los autores modernistas que tienen una visión más cosmopolita y que también optan por una belleza formal, por un preciosismo formal que en el caso de los autores de la generación del 98 se manifiesta un estilo mucho más sobrio. No obstante, algunos críticos prefieren vincular los autores de la generación del 98 con el modernismo, sin hacer una diferenciación. Nosotros, sin embargo, no entraremos en polémica y continuaremos con lo que viene en nuestro libro, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar vamos a ver por qué se denomina generación del 98. El concepto de generación fue acuñado por un crítico de comienzos del siglo XX, Petersen, quien consideraba que no debía de haber una gran separación, no debía de haber mucha distancia entre el nacimiento del autor al que se le consideraba el mayor y del autor más joven. En este caso habría solamente 11 años entre Unamuno y Machado, aunque algunos autores consideran que Machado no forma parte estrictamente de la generación del 98. También debía de haber cierta relación entre los componentes. Este criterio también está cogido con pinza para estos autores, si bien es cierto que existía una relación de amistad, sobre todo entre Maeztu, Baroja y Azorín, a quienes se les denomina con el sobrenombre de el grupo de los tres, y quienes al comienzo tuvieron unas posiciones ideológicas mucho más próximas a posturas radicales de izquierda, más vinculados con el anarquismo, y que posteriormente fueron evolucionando hacia posturas muy conservadoras. También Azorín consideraba que debía de haber un suceso generacional que relacionase a estos autores. En este caso es el desastre del 98, que es el acontecimiento que servirá de nombre para estos autores. También tienen que tratar temas más o menos comunes. En este caso, sus obras están marcadas por las preocupaciones filosóficas muy influidas por el existencialismo, que es una corriente filosófica de esta época. En este sentido, reflexionarán, meditarán sobre el sentido de la vida, sobre el paso del tiempo, sobre asuntos religiosos y también sobre la intrahistoria. Este concepto, que sobre todo trató Unamuno, es un concepto que viene a referirse a la historia que hacemos todos, es decir, esas personas anónimas y que no aparecemos en los libros de historia, los sin nombre, y que al fin y al cabo somos los que vamos moviendo la historia. En este momento, por ejemplo, se me viene a la cabeza como nosotros, los que estamos encerrados en casa, los médicos, los enfermeros, los limpiadores, todos aquellos que estamos llevando a cabo acciones y, bueno, que probablemente no salgamos posteriormente en los libros, ¿de acuerdo? También, en el caso de la generación del 98, como bien os he dicho antes, se muestra una gran preocupación por el problema de España. Y en este sentido, reflexionarán sobre cómo somos los españoles y lo vincularán mucho a la tierra de Castilla. También muestran unas inquietudes literarias y estilísticas similares. En este sentido, se observa en general en ellos una voluntad antirretórica, una búsqueda de la sencillez, ¿de acuerdo? Y una intención de ser precisos, de buscar las palabras exactas. Además,
sienten un gran respeto por los clásicos y en este sentido revitalizan el Quijote, el Lazarillo, Don Juan Tenorio. Cultivarán sobre todo el ensayo, porque es el mejor vehículo para plasmar estas reflexiones. Y también la novela, aunque va a ser una novela más reflexiva que una novela que contenga mucha acción. Aquí tenéis a continuación un texto sobre la intrahistoria según Unamuno. Lo podéis leer tranquilamente para entenderlo un poquito mejor. Vamos a ver ahora a Unamuno. Este autor, que nació en el País Vasco, pero que estuvo vinculado toda su vida con la Universidad de Salamanca, de donde fue profesor y fue rector, cultivó todos los géneros literarios. Su obra va a girar en torno a los temas generacionales que hemos visto en la diapositiva anterior. Sobre el problema de España, con títulos como En torno al casticismo y Por tierra de España y Portugal, sobre el sentido de la vida, con títulos como Del sentimiento trágico de la vida, o sobre el sentir religioso, donde destaca la agonía del cristianismo. Todos estos títulos son ensayos, ¿de acuerdo? En sus obras, la vida se va a plantear como una lucha constante. Unamuno además era un hombre muy contradictorio, que pasa por diferentes posiciones ideológicas a lo largo de su vida, y esto se va a plasmar en su obra. Busca una paz continua que no encuentra, ¿de acuerdo? Sus novelas no van a ser novelas en estricto senso, es decir, no en el estrecho sentido que entendemos como novela, ya que en ella va a haber mucho diálogo, mucha reflexión que se va a plasmar mediante el diálogo y el monólogo interior. Por ello, Unamuno no llamará a sus novelas así, sino que acuñará el título de Nivolas para marcar así la diferencia. Sus personajes en general están marcados por la búsqueda existencial, como sucede en Niebla, donde un personaje se revela contra su autor, y en San Manuel Bueno, mártir, en el cual un cura pierde la fe, pero tiene que seguir haciendo su labor, y esto, claro, pues le suscita muchas contradicciones. Tenéis aquí un poema de Unamuno en el que versa sobre las tierras de Castilla. Bien, Pío Baroja, que lo tenéis en la página 95, es un autor también vasco, aunque pasó parte de su vida en Madrid, él hizo medicina, aunque apenas ejerció como tal. Fue un escritor muy prolífico, probablemente uno de los autores de los que estamos viendo que más escribió, al menos, bueno, escribió mucha novela, ¿de acuerdo? Aunque cultivó todos los géneros. Tal vez lo que menos cultivó fue la poesía. Entre sus obras destaca El árbol de la ciencia, en la cual se ofrece una mirada sobre España en distintos escenarios, sobre todo escenarios rurales, a través de la mirada de un joven médico, pues como bien os he dicho, él hizo medicina. Otra de sus novelas es La Busca, que va a retratar los bajos fondos madrileños, es decir, esa sociedad más de esta radio, más empobrecida. Y la obra tal vez que más destaca de Pío Baroja y que tal vez os suene es Zalacaín el aventurero, que narra las aventuras del joven Zalacaín en el País Vasco. En general, las obras de Pío Baroja se van a agrupar en trilogías, ¿de acuerdo? Bien, tenéis aquí el fragmento, en la pantalla no lo veis bien, pero en la diapositiva lo veréis, un fragmento del árbol de la ciencia donde se observa la crítica social. Me gustaría que lo leyeseis para que vieseis un poquito esos aspectos de los cuales os estoy hablando. Bien, José Martínez Ruiz Azorín, bueno, Azorín es el sobrenombre con el que se le conoce a raíz del título a raíz de La voluntad, que es donde aparece este personaje, Azorín, y que después da título a otra de sus obras, Antonio Azorín. Azorín fue un ensayista, fue periodista, estuvo publicando casi hasta el final de su vida, y sobre todo cultiva el ensayo y la novela, una novela también muy reflexiva, bueno, y por supuesto los artículos periodísticos.
En sus obras se observa la preocupación por el tiempo y por el tema de España. En este sentido, va a reflexionar mucho sobre cuáles son los problemas de España, a qué se deben, cómo han actuado los españoles a lo largo de la historia. El paisaje tiene mucha influencia en su obra sobre el paisaje castellano y dará título a este libro muy bonito que se compone de estampas en la que Azorín retrata las tierras de Castilla a través de la mirada de esos personajes anónimos. Su estilo está marcado por unas descripciones muy minuciosas y un estilo muy sobrio. Aquí tenéis otro texto, ¿vale? Por si queréis leerlo. Vamos a ver ahora ya a Antonio Machado, que es este autor, como he dicho en clase, es uno de mis autores favoritos. Machado evoluciona desde posturas modernistas hacia posturas más preocupadas por el problema de España, si bien muestra ciertas diferencias respecto a sus compañeros y a diferencia de la mayoría que tienen posturas más conservadoras, en Unamuno vamos a ver más compromiso social con el pueblo, ¿de acuerdo? Es muy importante en su obra el simbolismo del cual yo os hablé en el vídeo anterior. En este caso destacan símbolos como la tarde, la fuente, que marcan el paso del tiempo, un tema importantísimo en todos estos autores. Entre sus obras destaca Soledades, Galerías y otros poemas que tienen un tono más modernista y en el que destacan las preocupaciones existenciales y esta melancolía. Después destaca también Campos de Castilla, donde sí que se vuelcan más los temas de la generación del 98. Y finalmente destaca Nuevas Canciones, que son un compendio de pequeños poemas con mucho ritmo. Y bueno, os aconsejo leer esta obra que os he enlazado aquí. Y también os he enlazado en el nombre, aunque aquí no lo veis, una canción que me gustaría que escuchaseis. Respecto al teatro, me sitúo ya en la última página de vuestro libro. Bueno, pues el teatro del siglo XX muestra cierto anquilosamiento, ¿de acuerdo? Estaba un poquito atascado. Destaca a principios del siglo XX un autor que sí que hace un buen teatro, que es Jacinto Benavente, este señor que tenemos aquí. Es un teatro más bien conservador, pero que ya huye del realismo era el estilo que predominaba en el teatro de comienzos del siglo XX. Benavente, como bien veis en vuestro libro y en esta diapositiva, destaca por un realismo en los diálogos, presentación de ambientes cotidianos y una crítica a las costumbres, aunque desde una posición más bien conservadora. Es uno de los autores españoles que ha ganado un premio Nobel. Y por otra parte tenemos a Valle Inclán. Valle, que es este señor con estas barbas que tenéis aquí, también evoluciona desde el modernismo hacia hacia otro estilo, que es bastante difícil de clasificar. En las obras de carácter modernista destaca Romance de Lobos, Águila de Lasón o Cara de Plata. Pero ya en 1920, con Divinas Palabras y después con Luces de Bohemia, se observa otro estilo, el esperpento. El esperpento es un estilo propio de Valle Inclán, que él mismo crea, y que consiste en la deformación de la realidad. Muestra la realidad deformada para sacar a la luz los aspectos más sórdidos, más trágicos y grotescos de la sociedad. Su estilo es también un estilo bastante rico en el que el léxico está formado por voces de diferente procedencia, por arcaísmo, por localismo, es decir, por voces propias de una localidad y por términos de Lampa, los términos que usaban las personas que estaban en la cárcel o personas vinculadas con la delincuencia. Y estos son los títulos de Valle más destacados, junto con Divinas Palabras y Luces de Bohemia, dentro del estilo esperpéntico. Nos oímos y seguimos en contacto a través de las redes. Un saludo, chicos.